La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos los asistentes a este ciclo de conferencias de la Semana de la Ciencia y Tecnología, con motivo de la apertura de la sección estudiantil de la ISA, del CECIT número 3 y el Club de Electrónica de Automatización. Pues en este ciclo de conferencias, como toda la semana, tenemos webinars interesantes, con temas interesantes que nos pueden servir a algunos en este momento, otros a futuro les pueden servir y nos pueden ampliar el panorama de lo que son la parte del uso de las tecnologías. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Yudo Montes de Oca, egresado del CECIT número 3 y actualmente sigue estudiando en la SIME Zacatenco. Ya está por terminar también la ingeniería en control de automatización en la SIME Zacatenco. Y nos acompaña también el maestro en ciencias René Tolentino Eslava, es maestro también de la SIME Zacatenco, de la carrera de ingeniería en control de automatización. Y el maestro en ciencias Mario César Maya Rodríguez, también es maestro de la carrera de ingeniería en control de automatización y que son parte de los asesores de Eduardo Yudo en este proyecto que tiene que ver precisamente con temas de automatización. Eh, pues el tema que nos van a presentar es precisamente el desarrollo de un módulo académico de flujo para evaluación de diferentes leyes de control. Eh, y pues creo que sin más que decirles por el momento, creo que entramos directamente en el tema y los dejamos directamente con Eduardo Yudo. Adelante, Yudo. Muchas gracias, profesor. Como mencionó, soy egresado de aquí del CECIT 3, también de la carrera de técnico en sistemas de control eléctrico. Y para mí es un gran honor poder participar en uno de los eventos que organiza la que fue mi escuela en su momento, y en especial poder traer una parte del trabajo que estoy desarrollando ahora en la etapa de nivel superior. El proyecto, como mencionó, se titula Desarrollo de un módulo académico para la evaluación de diferentes leyes de control. Este proyecto lo dividí en introducción, descripción del módulo académico, implementación de los controladores, resultados y conclusiones. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer una breve mención sobre conceptos importantes en la temática del control, partiendo obviamente del concepto más importante que ¿qué es el control? El control es una regulación, ya sea manual o automática, de un sistema, y un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Por ejemplo, en la figura que tienen en la parte inferior, vemos a un operador que conoce en qué condición se debe de encontrar el sistema que está a su cargo. Sin embargo, él, para alcanzar este valor que desea, él mismo tiene que regular lo que hay disponible para alcanzar este punto. Entonces, como mencioné en el concepto, es una regulación manual. Sin embargo, el objetivo es implementar controles automáticos que nos permitan hacer el trabajo de este operador más eficiente. En este caso, en lugar de que el operador esté monitoreando y ajustando todo el tiempo alguna variable para alcanzar el punto deseado, más bien que lo haga un PLC o algo que pueda hacerlo por su propia cuenta. Generalmente a un sistema como el anterior lo identificamos como una planta, y sabemos que esta planta tiene una respuesta ante una señal de entrada. Por ejemplo, recibe tantos litros y devuelve una respuesta de cualquier otra variable, en la que este tipo de curvas son las que normalmente analizamos en este tipo de sistemas, en cómo se comporta, cuánto tiempo le toma alcanzar su valor máximo, cuál es su valor máximo, y muchas características que podemos ver en este tipo de curvas. Por esto, los sistemas normalmente
se analizan de forma teórica, ya sea a partir de leyes físicas que rigen su comportamiento o de forma experimental, es decir, a partir de sus gráficas, sometiéndolo a diferentes condiciones y viendo cómo responde el sistema. Generalmente, un control en lazo cerrado es uno de los controles más básicos que existen, en donde el objetivo de este tipo de esquemas es obtener el error que hay entre la respuesta del sistema y el punto de ajuste o el valor que nosotros deseamos. Entonces, este bloque de control o este controlador que nosotros implementamos, su objetivo es hacer que ese error tienda a cero. Entonces, en este tipo de sistemas, normalmente contamos con dos variables. Una se llama variable manipulada, que es la que afecta directamente a nuestro proceso, y otra es la variable controlada, es decir, lo que nos interesa medir y ajustar a partir de este bloque de control. Para conocer este valor de la variable controlada, generalmente se utilizan sensores que nos devuelven una respuesta proporcional a la variable que estamos midiendo. Por lo tanto, un sistema de control se divide en tres tareas básicas, que es la etapa de medición, que es ahí donde interviene nuestro sensor, que nos ayuda a medir nuestra variable controlada. Posteriormente, la decisión, que es en donde interviene nuestro bloque de control, que es la parte el cerebro del sistema, así como una persona cuando se mete a bañar, que primero siente la temperatura del agua, y a partir de si le gusta o no le gusta esa temperatura, ajusta a partir de las perillas de la regadera para alcanzar la temperatura que quiere para bañarse. Entonces, ahí es en donde entra esta tercera etapa, que es la acción. Si a partir de la decisión vemos que la medición no es correcta o que no es lo que nosotros queremos, entonces actuamos para mejorar esta condición. Por otro lado, si en nuestra decisión vemos que la medición o que nuestra variable ya está en el punto que queremos, entonces la acción es mantener todo tal cual como está. Ahora, el módulo del que vamos a hablar el día de hoy es un módulo que abarca la variable del flujo. Normalmente en los procesos industriales hay muchas variables y 4 de las principales son la temperatura, el flujo, el nivel y la presión. En este caso nos interesa analizar al flujo, que se considera como el volumen de un fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Es decir, este volumen, qué velocidad tiene, qué tan frecuente es su paso por un tramo de tubería o algo así. Entonces, en un proceso industrial, generalmente el flujo se genera a partir de bombas centrífugas, en donde estas bombas centrífugas nos proporcionan la presión y el flujo que requerimos. Es decir, este fluido lo mueve a través de la tubería. Sin embargo, cuando queremos regular el flujo que hay en una tubería, tenemos dos alternativas. La primera es a través de una válvula de control, la cual lo que hace es estrangular la cantidad de flujo que atraviesa esta tubería. El lado negativo de implementar una válvula de control es que mantiene al motor de la bomba operando a condiciones nominales todo el tiempo, lo que implica que consume más energía. Nuestra segunda opción es usar un variador de frecuencia, el cual lo que hace es proporcionar a la bomba, al motor, la energía necesaria para suministrar solo el flujo que requerimos. Por ejemplo, si en una gráfica comparamos el consumo de una bomba cuando se regula el flujo a través de una válvula, se ve que es mayor ese consumo que cuando se suministra solo la energía necesaria a través de un variador de frecuencia. Ahora, con todo lo anterior, este módulo académico para el control de flujo y el estudio de diferentes leyes de control se considera a un sistema
que utilice a una placa Arduino Mega 2560 para comunicar al software que utilizamos para el control con el sistema físico. Es decir, que este Arduino sea como un puente que comunique a la maqueta en físico con nuestro software para recibir la señal de los sensores que se están utilizando, enviar estos valores al sistema para el control, devolver la señal de control necesaria para ajustar esta variable que necesitamos controlar, y finalmente ajustar, en este caso, la velocidad de la bomba para regular el flujo que pasa por la tubería. Entonces, como podemos ver en este pequeño diagrama y en las indicaciones que tiene, cumple con los 3 parámetros, o con las 3 acciones mencionadas anteriormente, en donde comenzamos midiendo estas señales o estos valores, los recibe el bloque de control o el controlador y decide qué hay que hacer. Esta decisión se devuelve como una señal de control, la cual el Arduino hace que la bomba actúe en función de lo que necesitamos y así alcanzar el valor de flujo que requerimos. Entonces, lo primero es una bomba centrífuga. Esta bomba funciona a 12 volts de corriente directa y sus conexiones hacia, esta es su succión y esta es su descarga. Sus conexiones son a media pulgada. En este caso estoy utilizando tubería CPVC para media pulgada. Y el flujo máximo que proporciona esta válvula a 12 volts, tal cual de alimentación, es de 6.5 litros por minuto. La conexión eléctrica de esta válvula, utilizamos un dispositivo que se llama puente H, el cual nos ayuda a ajustar la velocidad a la que queremos que funcione la bomba. En nuestro tarjeta Arduino utilizamos 3 pines específicamente para el control de la bomba. Este tipo de puente H requiere que nosotros indiquemos en qué sentido queremos que gire un motor. Generalmente los motores giran ya sea en sentido horario o antihorario, por lo tanto, digamos que un valor de alto aquí y un valor bajo aquí va a dar un sentido horario, y a la inversa va a dar un sentido antihorario. Por lo tanto, para eso son estos 3 pines, para asegurar que la bomba va a funcionar como requerimos, que reciba los de 0 a 12 volts en su cable rojo y siempre tenga la referencia en su cable negro. Este tercer pin del Arduino se utiliza para enviar una señal proporcional a la velocidad que nosotros requerimos. Por ejemplo, la respuesta del Arduino es una respuesta tipo PWM, es una señal digital que, dependiendo de la cantidad de pulsos que se envían, vamos a ajustar esta señal digital a una señal analógica que nos permita que esta bomba ajuste su velocidad en función del flujo que nosotros requerimos. Así vamos a la etapa de acción de una forma en la que este pequeño puente H nos ayuda, a partir de la respuesta que tiene el Arduino, que no nos sirve para controlar directamente a la bomba, a aplicar un control de forma directa. Además, utilizamos una válvula proporcional. Esta válvula proporcional también es con conexión a media pulgada. Utiliza en la parte de arriba a un motor como actuador, en donde este motor lo que hace es girar el obturador desde 0 hasta 90 grados, de tal forma que la válvula abra o cierre dependiendo de una señal que nosotros enviemos, algo muy similar a lo que pasa con el puente H descrito anteriormente, para controlar la velocidad de la bomba. Al igual que en la bomba, nuestra conexión eléctrica de la válvula es alimentar sus terminales, sus cables
rojo y negro con una fuente de alimentación a 12 volts de corriente directa, y en un cable verde que tiene suministrar desde 0 hasta 5 volts de corriente directa una tensión que sería una señal de control para indicar si abre por completo, cierra por completo o queremos que quede en un punto medio. Por esto es una válvula proporcional. La señal que devuelve nuestro Arduino, como indiqué, es una señal como pulsos, con la cual no podemos enviar directamente esta señal desde 0 hasta 5 volts. Por lo tanto, utilizamos un filtro que se llama filtro pasabajos, que lo que hace es convertir esta señal digital a una señal casi analógica que nos permite regular esa posición de la válvula en el ángulo que nosotros queremos, entre esos 0 y 90 grados que permite el movimiento. Como el interés en este lazo de control es conocer y controlar a la variable del flujo, utilizamos este medidor de flujo que se llama YFS201. Este medidor es un medidor de tipo turbina. Como ven, en el interior tiene unas álabes. Estas álabes se mueven en función de que el flujo atraviesa al sensor. Y el caso particular de este sensor es que en el centro de la turbina tiene un pequeño imán permanente. Y en la otra cara de su tapa tiene un sensor de efecto Hall. Este sensor de efecto Hall lo que hace es medir el movimiento del campo magnético del imán para devolver una señal también digital. Entonces, la respuesta del sensor depende de la cantidad de vueltas que da esta turbina. Por lo tanto, la cantidad de vueltas que da es proporcional al flujo que atraviesa al sensor. El caso de este sensor también se alimenta con una fuente de alimentación, en este caso de 5 volts. Soporta hasta un máximo de 18. Sin embargo, la alimentación que tiene es el valor máximo que nos devuelve esta señal. Por lo tanto, si yo la alimento a 18 volts, su respuesta va a ser digital, pero va a estar todo el tiempo de 0 a 18, de 0 a 18, y la placa no soporta esta tensión. Por lo tanto, se alimenta a 5 volts para que su respuesta coincida con los parámetros que requiere nuestra tarjeta Arduino. Algo muy importante en los sensores para poder trabajar con ellos es una etapa que se llama escalamiento. El escalamiento es expresar a través de una ecuación la relación que existe entre, por ejemplo, en este caso, la frecuencia de la respuesta del sensor contra el flujo que atraviesa la tubería. Entonces, como pueden ver, el escalamiento es como la ecuación de la recta, en donde tenemos una pendiente, que es esta relación que existe entre el valor máximo y mínimo de la vertical con la relación con la diferencia que existe entre el valor máximo y mínimo de los valores en la horizontal, y en donde nuestra variable dependiente, en este caso, es nuestro flujo, y la variable independiente, o X, es la frecuencia de la respuesta del sensor. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que a una frecuencia de 82 Hz vamos a tener un flujo de 10 litros por minuto, o a 16 Hz un flujo de 2 litros por minuto. Sin embargo, algo importante aquí en general en la implementación de cualquier controlador es una variable que se llama tiempo de muestreo. Normalmente en una implementación de tipo digital nosotros necesitamos una constante de tiempo que nos indique cada cuánto se va a estar adquiriendo la señal de los sensores y se va a devolver la señal calculada por el controlador. O sea, cada cuánto vamos a tomar una acción, cada cuánto vamos a medir. En este caso, el fabricante recomienda un tiempo de muestreo de 100 milisegundos. Por lo tanto, los valores anteriores de 16, 32.5, 49.3 y 65.5 u 82
los reducimos a 1.6, 3.2, 4.9, 6.5 y 8.2 pulsos en este intervalo de tiempo de 100 milisegundos. Como saben, un segundo tiene 1000 milisegundos y la frecuencia equivale a la cantidad de pulsos o la cantidad de veces que se repite algo en un segundo. Por eso se reduce de los valores anteriores a esto. Sin embargo, una placa Arduino cuenta con una función que se llama interrupción externa, la cual nos permite contar la cantidad de pulsos que hay o que recibe ese pin en el tiempo que nosotros dispongamos. Sin embargo, estos pulsos siempre van a ser valores enteros porque estamos tal cual contando 1, 2, 3. Entonces, al no poder trabajar con esta parte decimal de cada uno de los rangos, estamos sujetos a que el error va a ser muy grande, ya que si llega a variar de más o menos un pulso en lo que estamos midiendo, por ejemplo, de esta expresión, de lo anterior, si sustituimos un pulso, vamos a tener que son 1.14 litros por minuto. Pero si tenemos un pulso más, van a ser 2.29 litros por minuto. Entonces, digamos que estamos recibiendo constantemente 2 pulsos. Entonces, todo el tiempo estaríamos viendo 2.29 litros por minuto. Pero ante una pequeña variación de un pulso, el flujo se dispararía de 2.29 a 3.43 litros por minuto o a 1.14 litros por minuto. Por lo tanto, la medición sería muy mala porque estas variaciones son muy grandes. Por lo tanto, el tiempo de muestreo es necesario encontrar un tiempo mayor que nos garantice una mejor medición del sensor. El problema es que ante un tiempo de muestreo muy grande, el control se vuelve lento. Entonces, si envía una señal a la bomba para que mantenga una velocidad X, entonces esa velocidad se va a mantener hasta el siguiente momento del tiempo de muestreo. Por lo tanto, eso hace lento al control, aunque la medición sea buena. Por eso es necesario encontrar un valor de tiempo de muestreo que nos permita estar en un punto medio entre una medición buena y un control rápido. Por esto se propone un tiempo de muestreo de 880 milisegundos. En esta gráfica de aquí podemos ver que de la frecuencia que mencioné que está relacionada con cada uno de los flujos, se afecta por 0.88, que son los 880 milisegundos, y se obtienen estos pulsos que los dejé como números enteros, precisamente para que nuestro escalamiento esté aproximado a lo que podemos tener de acuerdo a los pulsos que cuenta la tarjeta Arduino. Entonces, ahora como un ejemplo, ya con pulsos más grandes, si tenemos un flujo de 37, una señal con 37 pulsos constantes, entonces todo el tiempo estaríamos viendo 5.10 litros por minuto. Si llega a haber un pulso menos, entonces serían 4.97 litros por minuto. Si hay un pulso más, son 5.24 litros por minuto. Es una diferencia menor en comparación de la anterior, que de 1.14, 2.29 y 3.43, con variación solo de un pulso entre cada uno. Ahora, el sensor de tensión FZ0430 se utiliza para medir la tensión entre las terminales de la bomba y conocer a qué tensión se está alimentando de acuerdo a la señal de control que se envía desde el controlador a la placa Arduino y al puente H y a la bomba. Entonces, este sensor tiene la característica de que su tensión máxima es el triple de la tensión con la que se alimenta. Se puede alimentar a 5 volts y a 3.3. Entonces, si lo alimentamos a 3.3 volts, vemos que su tensión máxima sería de 16.5 volts. Si lo alimentamos a 5, ahí era 5 veces el valor de su tensión máxima, por eso son 16.5 volts y 25 volts de corriente directa. Este sensor se alimenta a 5 volts o 3.3 volts. En este caso lo estamos alimentando a 3.3 volts de corriente directa
debido a que la bomba consume un máximo de 12 volts. Entonces estamos dentro de el span máximo, que son los 16.5 volts a esas condiciones. Su respuesta es una respuesta en tensión que se puede medir a través de un pin analógico del Arduino. Entonces, esta señal se envía a uno de estos pines identificados como A y algún número, en este caso A1. Al igual que en el sensor de tensión, aquí necesitamos un escalamiento. Sin embargo, este sensor no influye directamente en el tiempo de muestreo como sí influye el sensor de flujo. Este sensor, como mencioné, vamos a utilizar el rango o el intervalo desde 0 volts hasta 16.5 volts con la resolución de las entradas analógicas, que es de 10 bits, es decir, de 2 a la 10, que son 1024 valores. Como consideramos al 0, estamos desde 0 hasta 1023 con los posibles valores que podemos leer de esta entrada analógica. Entonces, al realizar este escalamiento, de nuevo como la ecuación de la recta, tenemos que su pendiente es la relación que existe entre el valor máximo de la variable dependiente y la diferencia que hay entre su valor máximo y mínimo, así como la variable independiente entre su valor máximo y mínimo. En este caso, X representa ese valor de resolución que podemos tener en la respuesta de ese pin analógico. Por otro lado, tenemos un sensor de corriente que también nos ayuda a monitorear el comportamiento de la bomba a lo largo de la etapa de control. Entonces, este sensor mide desde 0 hasta 5 amperes y al igual que el sensor de flujo utiliza un sensor de efecto Hall, solo que en este caso lo utiliza para medir el campo magnético producido por la corriente que circula por el conductor. Este sensor se alimenta a 5 volts y devuelve una señal en tensión que también se mide a través de un pin analógico, en este caso el pin A0. Este sensor tiene una característica muy especial porque su señal o su respuesta va desde 0 hasta 5 volts. Sin embargo, para una corriente de 0 amperes, la respuesta del sensor es de 2.5 volts de corriente directa. Por lo tanto, el escalamiento no se realiza en función de la relación de la señal de 0 a 5 volts que proporciona su salida, sino de cómo se relaciona la corriente que mide con respecto a la resolución que podemos ver en la entrada analógica. Entonces, al igual que en las ocasiones anteriores, tenemos la ecuación de la recta, sin embargo, ahora sí lo vemos como la conocemos, que es Y igual a MX más B, en donde aquí vemos que este menos 5 amperes representa SB, porque ante una señal de 511.5 valores en resolución, debemos tener una respuesta de 0 amperes. Sin embargo, si no contamos este pequeño número de aquí que representa nuestro más B, nuestra respuesta no alcanza ese valor de 0 amperes. Por eso se utiliza este tipo de escalamiento, porque nos permite representar en una ecuación cómo esperamos que sea la respuesta de ese sensor, a partir de lo que podemos medir y de lo que esperamos como respuesta de su relación con la variable que estamos midiendo, en este caso la corriente. Las conexiones eléctricas a nivel general del módulo quedan de la siguiente manera, en donde estamos destinando 3 pines para el control de la velocidad de la bomba centrífuga. Utilizamos 2 entradas analógicas para conocer la tensión y la corriente de la bomba centrífuga. Utilizamos un pin de tipo interrupción externa para conocer o para calcular la frecuencia a la que está trabajando este sensor, la señal que nos devuelve. Y además estamos utilizando una salida tipo PWM que a través de un filtro pasabajos utilizamos para regular la posición de la válvula proporcional. Esta es una foto del módulo, donde podemos ver, aquí está la bomba centrífuga, que es nuestro elemento final de control. Tenemos el sensor de flujo.
Aquí tenemos a la válvula que trabaja como una perturbación. En este pequeño gabinete está la tarjeta Arduino y los sensores de tensión y corriente que conforman la etapa de adquisición de datos. A través del software MATLAB R2020A se realiza la implementación del controlador. Y esta es una foto de cómo es nuestra etapa de adquisición de datos, en donde aquí está nuestro sensor de corriente, aquí tenemos el sensor de tensión, aquí llegan los conductores a través de los que está conectado tanto los sensores como el puente H hacia la bomba, así como los conductores para alimentar y recibir la señal del sensor de flujo. Aquí tenemos nuestro filtro pasabajos que se conforma a partir de un capacitor y una resistencia para filtrar nuestra señal PWM que nos devuelve el Arduino. Ahora, ya con la instalación completa, podemos realizar una implementación de los diferentes controladores que estamos proponiendo. En este caso son un controlador P o proporcional, un controlador PI o proporcional integral y un controlador PID, que es proporcional integral derivativo. En este caso los tres están en su forma de velocidad y como les mostré en un primer diagrama, está basado en una arquitectura de control enlazo cerrado. En este caso estamos considerando a la válvula como la perturbación en la respuesta del sistema para expresar cómo es el lazo de control que estamos implementando. Un factor muy importante para la implementación de estos controladores es la comunicación serial, ya que estamos utilizando al software MATLAB R2020A. Necesitamos ayuda de unos bloques que nos permiten aprovechar la comunicación serial de la placa Arduino para enviar y recibir datos todo el tiempo con el software. En este caso, los primeros bloques, que son de aquí, se utilizan para la recepción de datos. Los datos que calculamos o que se reciben en la placa Arduino se transforman en bytes y se envían a través de la comunicación serial para que este bloque los reciba y los convierta en un formato que puede trabajar la simulación del control. Por otro lado, una vez que el control evaluó el error y nos devuelve una señal de control, esta señal de control se devuelve, igual se procesa a través de un formato que nos permita comprimirla en un grupo de bytes para devolverlo hacia la placa Arduino Mega y así afectar directamente la velocidad de la bomba centrífuga. Un paso muy importante para implementar este tipo de controladores es sintonizarlos. Sintonizarlos es calcular el valor de las ganancias que tienen, que son ya sea KP, KP, KI o KD, según el tipo de controlador que sea. En este caso estamos utilizando un método tradicional que es el método de Zeidler-Nichols, basado en la ganancia crítica. La ganancia crítica es una constante que al utilizar esta arquitectura de control en lazo cerrado nos lleva a una respuesta oscilatoria. En este caso, el sistema oscila de forma sostenida a lo largo de un tiempo que consideremos, en este caso fue durante 100 segundos, en donde podemos ver que estas oscilaciones se mantienen relativamente constantes. Entonces, a partir de esta ganancia y del periodo, que se conoce como periodo crítico porque es el periodo que existe bajo estas condiciones, se calculan las ganancias para los tres controladores. Estas ganancias se implementan ya de forma a través de MATLAB con el Arduino y en la maqueta para obtener los siguientes resultados, en donde en esta primera gráfica vemos la respuesta del sistema con los tres controladores. La línea de color naranja y punteada es el controlador proporcional. La línea de color azul y continua es el proporcional integral.
y la línea punteada de color rojo es el controlador PID o proporcional integral derivativo. En el experimento que se realizó, se propuso un tiempo total de 300 segundos, en donde la válvula comenzaría completamente abierta. Pasados 50 segundos, la válvula se cerraría en un 50% para evaluar cómo responden los controladores ante esta perturbación. Y pasados otros 50 segundos, además de un cambio en el punto de referencia, que es esta línea negra, se cambiaría la posición de cerrada al 50% a completamente abierta para evaluar el comportamiento de los controladores. 50 segundos después se cierra un 50% de nuevo, y así hasta alcanzar los 200 segundos, en donde la válvula se abre por completo ante el último cambio en el punto de referencia y se permite a los controladores trabajar libremente hasta terminar los 300 segundos de simulación. En este caso, podemos ver que el primer controlador, que es el proporcional, es insuficiente para el lazo de control que estamos demandando, porque su comportamiento no permite alcanzar el punto de referencia en ningún momento, y al contrario, lleva al sistema a variar todo el tiempo entre un valor alto, un valor bajo, hasta que intenta ajustarse, y de nuevo, ante un cambio en un punto de referencia, vuelve a tomar el comportamiento de un inicio, y así se ve hasta que termina la simulación. Entonces, este controlador de forma visual se puede decir que no es suficiente para lo que estamos buscando, pero en el análisis de los otros dos controladores, que son el PI y el PID, se ve que son relativamente similares, que no tienen mucha diferencia. Sin embargo, el controlador PID, que es el de línea roja, presenta algunas oscilaciones al inicio. Además, en algunos puntos es más lento que el controlador PI, y presenta unos cuantos sobreimpulsos que no presenta el controlador PI. A simple vista se puede decir que el controlador PI es mejor que el PID. Sin embargo, en el consumo de tensión, corriente y potencia, también podemos comparar cómo afecta cada control a los resultados que se obtienen en el consumo de energía. En este caso, en la tensión, vemos un comportamiento completamente congruente con lo visto en la respuesta del sistema, en donde así como tenía estas oscilaciones el controlador proporcional, también lo tiene el controlador, también lo tiene en el consumo de tensión de la bomba. Y lo mismo con el PI y el PID, así como se veía sus gráficas en la respuesta del sistema, también se ven en el consumo de tensión. Es relativamente continuo el consumo en el controlador PI, a diferencia del PID, en donde en algunos puntos presenta estos picos, estas pequeñas oscilaciones. Algunos son valores superiores a los que consume en ese mismo instante el PI. Lo mismo pasa con la corriente, en donde aquí estos picos nos muestran el cambio que tiene el consumo de corriente a medida que el controlador está intentando ajustarse al punto que requerimos, en donde ya está al límite la bomba, que consume un máximo de 500 miliamperes, un poco más. En este caso, como vimos, en algunos puntos era más rápida la respuesta del PI, lo que se ve reflejado en un consumo relativamente mayor de corriente para alcanzar esa velocidad de respuesta a la hora de implementarlo. Y de nuevo, el controlador proporcional presenta las mismas oscilaciones en su consumo de corriente. Finalmente, el consumo de potencia es similar a los casos anteriores de tensión y corriente, en donde vemos una respuesta similar a los casos de la respuesta del sistema para los tres controladores. Un análisis visual nos permite generar una idea de cómo un controlador puede ser mejor que otro. Sin embargo, es necesario establecer qué tanto es mejor uno que otro. Para esto se utilizan índices de desempeño, en donde proponemos utilizar a la integral del valor absoluto del error y a la integral de la variación total del control.
Estos índices de desempeño lo que hacen son índices acumulativos. Entonces, si el error es grande la mayor parte del tiempo que se está considerando, por ejemplo, en este caso en la simulación, entonces este índice va a ser muy grande. Lo mismo en la variación total del control. Este índice lo que evalúa es qué diferencia existe entre, no sé, entre la tensión en este punto y qué valor tenía en el instante anterior. Si esa diferencia es muy grande, al ser un índice acumulativo, también este índice va a crecer si estas variaciones son muy grandes a lo largo del tiempo que se considera. Entonces, en esta tabla, como podemos ver, el controlador proporcional tiene resultados que se pueden corroborar o son congruentes con lo visto en las gráficas, donde todo el tiempo oscilaba, por lo tanto, el índice del error tiene que ser grande porque todo el tiempo había esa variación, todo el tiempo crecía este error. Lo mismo con las diferencias entre la corriente, la tensión y la energía consumida. Al tener todo el tiempo estos cambios en oscilaciones, la diferencia entre un punto en un instante y el instante anterior lo hace que el índice también crezca mucho. Por otro lado, a través de estos índices ahora podemos definir qué tanto es mejor el controlador proporcional integral que el proporcional integral derivativo. En el índice del error es menor que el del PID, por lo tanto nos dice que fue capaz de mantener en el punto de referencia, o por lo menos cercano al punto de referencia a la variable con este controlador, a diferencia del PID. Lo mismo con la corriente y la tensión consumida, en donde las variaciones de corriente y de tensión son menores para el PI que para el PID. Lo mismo con la energía consumida, con 4.49 watts hora del PI y 6.18 watts hora del PID. A partir de todo esto, se pueden concluir lo siguiente. Lo primero es que se desarrolló un módulo académico para el estudio del ahorro de energía a través de la implementación de diferentes leyes de control. Además, se demostró que para el lazo de control de flujo de este trabajo, la ley de control proporcional es insuficiente, ya que no permite el seguimiento de la referencia deseada, además de que consume más energía, un total de 10.27 watts hora según el índice de desempeño. El controlador PI generó un ahorro de energía de 1.69 watts hora con respecto al controlador PID. Considerando el ahorro obtenido durante el experimento en un intervalo de 300 segundos, podemos proyectar este ahorro a un total de 20.28 watts hora en una hora y de 486.72 watts hora en un día. De acuerdo con estas dificultades que representa el sintonizar un controlador PE, PI o PID a través de métodos tradicionales como el Ziegler-Nichols basado en ganancia crítica mostrado, se propone la implementación de un controlador basado en redes neuronales para obtener un mayor ahorro de energía y que además facilite esta etapa de sintonización. Como conocemos el consumo de energía de cada controlador, se pueden evaluar estos índices de desempeño o se pueden comparar en cuanto a lo que podamos obtener al implementar redes neuronales. Y para concluir, me gustaría mostrarles un pequeño video sobre cómo funciona el sistema, tanto en su respuesta como físicamente, al someterlo a una prueba. En la parte inferior vemos cómo hay un ligero desfase, pero aquí vemos cómo se va ajustando la velocidad y cómo nos va indicando esta pantalla el flujo que tenemos en la tubería, mientras que en la parte de arriba vemos cómo es la evolución de la respuesta del sistema, que es la señal que nos devuelve el Arduino hacia el software MATLAB para evaluar su evolución a lo largo del tiempo. En este caso vemos que aquí ya alcanzó el punto de referencia con algunas pequeñas variaciones, que es lo que comentaba, que al considerar estos pulsos como constantes y no con su valor decimal que requieren de acuerdo a los cálculos, es ahí en donde incrementa qué tanto afecta estas pequeñas variaciones ante un pulso más o un pulso menos en cuanto al flujo que nos está indicando el sensor.
En este punto entra la perturbación del cierre de la válvula del 50%, en donde aquí vemos el flujo del agua y en la parte de arriba observamos cómo el controlador intenta responder para devolver la señal al valor deseado. Y en este caso, hace un momento, la velocidad no era del 100%, y ahora que estamos demandando más al controlador para responder a esta perturbación, entonces llevamos a la bomba a su límite en su velocidad máxima. Por esto vemos este tipo de comportamiento en donde el flujo ya no es tan, bueno, la respuesta no es tan constante como en un inicio, sino que tiene variaciones más grandes que en su momento. Esto es lo que se evalúa al implementar un controlador de este tipo, en donde ya cuando termina la simulación se corta el suministro de flujo, se apaga la bomba y en ese momento termina todo. Ahí es donde se adquieren los datos y se comienza a evaluar lo que se obtuvo a partir de la implementación de cada controlador. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yudo, por la presentación. No sé si tengan alguna pregunta aquí. Sí, aquí una buenas tardes, gracias por esta nueva capacitación, saludos. Sí, muchas gracias, muchas felicidades a Yudo. El club de fans Yudo. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para Yudo? Creo que se quedaron... Ya se desmayaron, ¿verdad? ¿Alguien que tenga una pregunta? La pueden poner en el chat, por favor. Dice, buena presentación. Dice, ¿cómo se logra la conexión del Arduino con el lenguaje de MATLAB? Esa parte es con lo que mencioné de la comunicación serial, en donde a través de este protocolo de comunicación se envía y se recibe información entre MATLAB y el Arduino. Todo el tiempo están enviando y recibiendo datos a través de este protocolo de comunicación serial. A ver, aquí si hay otra más. Creo que no hay otra. ¿Cómo se implementará el uso de las redes neuronales que comentaste? Y buena presentación. Gracias. El uso de las redes es para, así como describí en esta presentación, la sintonización del controlador P, PI y PID a través de un método tradicional. La intención de utilizar redes neuronales es para facilitar este proceso de sintonización y que sea de forma automática, es decir, que se sintonice todo el tiempo y se ajuste a los cambios que tiene el sistema. Por ejemplo, las perturbaciones con la válvula, los cambios en el punto de referencia, para que sea más rápido y reduzca esas oscilaciones que presentan algunos puntos. Aquí menciona otro. ¿Por qué decidiste usar Arduino Mega? En este momento, como la intención de aplicar todo esto era en un módulo de tipo industrial que hay en la ESIME Zacatenco, pero con todo lo del COVID-19, pues se cerraron las puertas, no teníamos acceso al módulo. Entonces se tomó la decisión de armar un módulo similar con lo que teníamos disponible. Entonces por eso se decidió utilizar Arduino, porque era lo que en su momento tenía a la mano para poder seguir trabajando y obtener los resultados para este trabajo. Dice, ¿algún otro método para la sintonización que sea más estable que los proporcional integral y proporcional integral derivativo? Ok, existen diferentes métodos que se basan ya sea, por ejemplo, en una respuesta más analítica, en donde obtengamos una función de transferencia que sea como una ecuación que describa el comportamiento del sistema ya de forma matemática, en donde podamos calcular un controlador mejor. Pero en este caso lo estamos llevando así porque es como un ejemplo de cómo se sintoniza algo de forma experimental. En este caso es llevando el sistema
a condiciones de oscilación crítica, también puede ser a partir del análisis de su respuesta a lazo abierto, en donde se puede sacar algunas constantes para calcular una sintonización, una sintonización aproximada, porque en este caso, en una sintonización experimental, este tipo de métodos como los de Seiler-Nichols no garantizan ser los mejores, sin embargo nos garantizan llevar el sistema a un funcionamiento adecuado, porque son ya, digamos que métodos de tabla. Entonces, lo que se calcula a partir de esto nos permite un buen funcionamiento en el sistema. Obviamente puede mejorar, pero es algo común de usar. Ok, aquí mencionan, no es pregunta, solo felicitarlo por dar una muy buena presentación, ya que queda muy claro el tema tan importante. Muchas gracias. Dice, con la comunicación serial, entonces, ¿es posible hacer, por decir, un sistema combinatorio? No entendí bien la pregunta, pero en general, digamos que el mayor problema en este tipo de sistemas es cómo garantizar una buena comunicación, porque, es decir, hay librerías con las que puedes utilizar Arduino directamente en MATLAB, pero bueno, la idea de utilizar la comunicación serial es porque el mismo IDE o el entorno de desarrollo de Arduino nos permite exprimirlo o aprovecharlo lo más posible desde su mismo entorno, y a MATLAB también desde su mismo entorno aprovechar todo lo que puede hacer. Es decir, podríamos llegar a programar estas cosas directo en el Arduino, pero la potencia de MATLAB nos permite hacer más cosas de lo que podría hacer Arduino, lo mismo Arduino que nos permite hacer más cosas que implementarlo directamente en MATLAB. Entonces, en este caso, el uso de la comunicación serial es para que cada uno haga sus cosas por su lado y solamente compartan información para mejorar el funcionamiento. Ok, menciona aquí otra, dice, las variaciones que se presentaron finalmente con el PI, proporcional integral, comentaste que no tomaste en cuenta todas las decimales de los valores. ¿Te referís a los valores que tuviste en el escalamiento? Excelente presentación. Muchas gracias. Así es, por ejemplo, como mencioné, tan solo a la frecuencia que nos indican de 16 Hz, 32.5 y demás, son números que a final de cuentas su parte decimal es, digamos, 0.6, 0.25, 0.8, o por decir valores en general. Estos puntos, lo que al proponer el tiempo de muestreo de 880 milisegundos, es porque al convertir esta frecuencia de, por ejemplo, 16 Hz por punto 88 me daba 14.08. Es decir, que ante 14 pulsos, el valor que yo calcule con lo estimado va a ser muy aproximado a lo que yo debería de tener con ese valor decimal. Entonces, ante un tiempo de muestreo diferente, el problema es que, por ejemplo, no sé, puedo tener 13.98 o 13.99. El problema es que al estar tan cercanos al siguiente valor, la variación puede ser un poquito mayor, porque el conteo siempre va a ser de 1, 2, 3 en números enteros. Entonces, esta parte decimal entre un pulso y otro es lo que provoca estas variaciones tan grandes a la hora de la medición. Por ejemplo, en el punto donde parecía estar casi continuo, tenía esos pequeños picos arriba o abajo, porque, no sé, el sensor envió un pulso de más, un pulso menos, entonces tenía esas pequeñas variaciones. Entonces, en este caso, ese es el principal problema, el encontrar un tiempo de muestreo que nos permita tener una buena medición y un control rápido. Por eso mencioné que es como un punto medio. Ok, muchas gracias, Judo. Pues mira, aquí te están aplaude y aplaude. Bueno, lo ves reflejado con los corazoncitos. Gracias. Pero muy bueno, eso significa que muy buena presentación, que les gustó mucho. Y pues vamos al cierre de la conferencia. Y les voy a hacer entrega de unos detalles. Y estos detalles son precisamente un reconocimiento por la participación en el evento. Y lo cito textualmente. Dice, la Sociedad Internacional de Automatización ISA Sección México, AC, y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a Maestro en Ciencias René Tolentino Eslava,
por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia Desarrollo de un módulo académico de flujo para la evaluación de diferentes leyes de control, Ecatepec de Morelos a 11 de noviembre de 2020. Firman el ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA Sección México, ingeniero Rubén Jiménez Morales, director de CECID número 3, ingeniero Luis Armando Loera Cervantes, advisor ISA CECID 3 CEIA, ingeniero José Alejandro Ríos Cerón, advisor ISA CECID 3 CEIA, y la señorita Litsi Hernández Orduña, presidente de la ISA CECID 3 CEIA. Pues no nos queda más que agradecer la participación a Eduardo y también hacerle entrega, obviamente, de este reconocimiento a Eduardo. No creas que se nos olvida Eduardo. También Eduardo tiene un reconocimiento y se le entrega de esa misma forma por su participación a Eduardo Yudo Montes de Oca, por el mismo tema de desarrollo de un módulo académico de flujo para la evaluación de diferentes leyes de control, así como al maestro en ciencias también, Mario César Maya Rodríguez. Entonces, agradecer la participación, Ayudo, el tiempo que nos brindaste el día de hoy para esta conferencia, para esta plática, de mucho interés y que quizás a muchos puede ser que se les haya causado un poco compleja, pero realmente es lo que van a ver en la carrera de control y automatización ya en semestres más avanzados para los que están ahorita en ICA, que entraron a la conferencia y que están a lo mejor en los primeros semestres, y de los que están en medio superior, para los que quieran entrar a control de automatización, pues también vean un poquito de lo que pueden aplicar en temas de control. Control de automatización es una carrera muy extensa, que abarca muchas áreas, y es muy completa esta carrera, entonces pues es muy interesante. No lo digo porque también soy egresado de ICA, pero sí, ¿ok? Entonces, pues agradecer a Eduardo, al maestro René Tolentino, al maestro Mario Maya, por su participación y el tiempo que nos brindaron para esta plática, esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio para poder presentar un poquito del trabajo. Y aquí seguimos esperando los próximos años, Yudo. Aunque ya hayas egresado y que estés trabajando ahí, ya sabes, aquí está el espacio para que igual nos puedas mostrar lo que vas aprendiendo, lo que vas trabajando ya cuando estés en el ámbito industrial. Muchas gracias, bro. Pues agradecemos la participación y la asistencia de los asistentes a este ciclo de conferencias con motivo de la apertura de la sección estudiantil de ISA, del CECID número 3 y el Club de Electrónico de Automatización, y seguirlos invitando a las siguientes conferencias que tenemos el día de hoy y las que tenemos el jueves y viernes con invitados como empresas, instituciones educativas y por supuesto también ISA Central, ISA México Central, y también nos acompaña dentro de las instituciones SIME Zacatenco, que nunca falta, SFEM, que tampoco nunca falta, compañeros de Psique también que nunca faltan, y por este año también el CECID número 2 nos acompaña con alguna conferencia que es precisamente la conferencia que sigue. Entonces lo esperamos en las siguientes conferencias y agradecemos su participación. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.